Ustedes vieron que en las escrituras, ¿no es cierto?, aparecen situaciones, siempre aparecen situaciones porque hay narraciones. La escritura narra, la Biblia no es un libro histórico pero tiene historia, la Biblia no es un libro científico pero tiene ciencia, la Biblia no es un libro de psicología pero tiene psicología, y no es un libro de tradiciones pero también tiene cultura y tradición. La Biblia no es un libro, digamos, esotérico pero tiene símbolos, ¿no es cierto? Entonces uno, en las escrituras tiene que tener de alguna manera el discernimiento que viene de lo alto para poder leerlo, estudiarlo y aprenderlo, ¿no? Y uno aprende con los años, ¿no? A veces uno aprende para sobresalir delante de los demás, otros aprenden para competir, otros aprenden por curiosidad y muchas cosas más, ¿no es cierto?, para extenderme en eso, pero hay otras posibilidades también. Pero en realidad uno debe aprender las escrituras, ¿no es cierto?, para buscar aliento, para fortalecerse, para aprender algo que nos tiene que sorprender y no sabemos ni de qué se trata. Yo estudio la escritura y digo, bueno, ¿qué es lo que me tiene que decir? ¿Qué es lo que me tiene que mostrar? ¿Para qué me puede servir? ¿No es cierto? Cierto, a veces uno estudia por distintos motivos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era joven, había hecho unos cursos, ¿no es cierto?, a través del trabajo donde estaba, tenía 22 años, no tenía mucho más, tenía 22 años y me acuerdo que nos enseñaban muchas cosas en esos cursos que eran de dirección de personal. No les cuento la historia cómo me metí en eso, pero tenía 22 años, era muy jovencito, pero me metí en eso. Y entonces, nos explicaban ciertas cosas de cómo se hacen las cosas. Entonces nos decían, bueno, si ustedes van a hablar con un superior, con uno paralelo a ustedes, uno que está abajo, tiene que saber cómo expresarse, saber cómo le va a hablar el otro, cómo hablar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces me dice, usted tiene que ser una persona, de hecho que no lo logré nunca, pero a mí no me lo decían en grupo, de hecho que éramos poquitos, esos estudios se hacían de grupo, de a poco. Y entonces nos decían, uno tiene que tener cuidado, dice, por ejemplo, porque le digo a veces como uno estudia, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estoy hablando con alguno de ustedes, de hecho que a veces uno puede expresarse de alguna manera, pero yo estoy hablando con algunos de ustedes y les digo, usted me dice algo, le digo sí, pero además tal cosa, ¿no? O sea, le mandé un además, lo cual está bien. Yo le agrego algo a lo que te digo. Pero usted habla 2 segundos y yo le digo sí, pero no solamente eso. Ya le agrego otra, ¿no? Entonces, estamos con gente, entonces me habla medio minuto más, le digo, no obstante, ¿sabes qué? Entonces, cada cosa que usted me dice, yo se lo apostrofo, que se lo corto, y le agrego, ¿no es cierto?, le modifico, le transformo. Entonces me dice, uno puede sí agregar algo, pero uno tiene que saber cómo dosificar eso para que la otra persona no se sienta avasallada, ¿no es cierto?, que se pueda expresar, porque si yo estoy hablando, porque ahí uno decía, piense que su interlocutor no es tonto. Entonces, si usted me lo hace a mí, yo digo, pero cada frase que digo es que me agrega algo, me lo modifica, me lo transforma, ¿no? Y entonces, si vieron, me está siguiendo. Entonces me dice, uno tiene que conducirse en la vida, nos decía, de tal manera que lo que uno haga sirva de aporte. Es decir, yo quiero aportar algo, ¿no es cierto? Y entonces se nota que aporto. Pero yo no tengo que hablar cuando estamos como para brillar, para sobresalir, ¿no es cierto? Para que si hay alguien, yo estoy hablando con usted y hay alguien más, voy hablando de esa manera, entonces, en vez de aportar algo para que sea constructivo, ¿me está siguiendo, no? Edificante, ¿no es cierto? Estoy hablando para sobresalir y cuando pasa eso todo el mundo se bloquea, ¿no es cierto? Estoy más seguro que la siguiente vez nadie nos quiera escuchar o algo, ¿no es cierto? Entonces uno, cuando está, no sé, y la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? Habla de este tipo de cosas que le estoy diciendo. Pero digo, cuando estudiaba yo era jovencito y me gustaba, no lo logré, pero de todas maneras, de vez hablo y me mando mi alemán, ¿no? Pero eso pasa en la vida, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Entonces, a veces uno está hablando y interrelacionándose con las personas y entonces siempre está queriendo con algo sobresalir y agregar algo, pero para brillar, ¿no es cierto? Y para demostrar que sabe más. Es decir, cuando uno habla con otro, no quiere decir que nos tenemos que estar pegados, tenemos que ser naturales, pero lo natural en las relaciones interpersonales, en la relación con la gente, lo natural surge, ¿no es cierto?, de una práctica, porque si no hay práctica no sale natural, ¿no es cierto? Lógico. Usted de repente ve un jugador de fútbol, ponga un jugador de fútbol, ¿qué es? Ponga un jugador de fútbol, entonces dice, usted ve que de repente viene el tipo y dice, qué bien que es, le pegó la pelota, le da un tiro de 40 metros y le cae al pie del otro, ¿sí? Pero lo vienen haciendo desde chiquito y se practican 6-7 horas por día durante 15 años.
¿no es cierto?, de jovencito, porque uno el fútbol no lo aprende a los 18 años, aprende de los 4, porque yo lo hacía así en los judíos. Entonces no aprendía, entonces tiran 40 metros a la pelota y veo que el otro, que a veces tiran a cualquier lado, pero eso es otra cosa. Entonces tiran 40 metros, 30, lo que fuese, y dice, pero ¿cómo él hizo la parábola para caer de tal manera que la hizo así la cosa? Pero el otro que está tirando los centros, se la pasa tirando centros, porque en el deporte es así, hay especialidades. ¿Sí? Entonces cada especialidad en el fútbol practica lo que tiene que practicar. Yo como era portero jamás me entrenaba con el grueso de la gente, sino que tenía mis prácticas. Y como yo era chaparro, soy chaparro, entonces me tenía que entrenar con saco con arena para poder saltar y con bulones. Bulones son las tuercas gordotas aquí, atadas aquí, para poder saltar, ¿no? Entonces yo tenía que tener eso porque como soy chaparro tenía que saltar con gente grande, entonces tenía que saltar con un chaleco con arena que me había cosido mi mamá, entonces tenía papá y saltaba con el chaleco con arena. Ahora salto con el chaleco con arena, tenía que llamar una ambulancia más o menos. Claro, y es la verdad, ¿me entiende? Entonces, usted dice, ¿cómo lo hace? Bueno, porque la práctica hace que uno haga las cosas naturalmente. Entonces, si uno practica, uno sabe cómo tiene que hablar, cómo tiene que hacer las cosas, entonces a veces, bueno, me tengo que conducir de esta manera, entonces ya usted y hablamos, no, ninguno habla para avisar, sino para aportar. Y volviendo al otro, entonces, cuando uno estudia la Biblia también existe esas mismas circunstancias, ¿no? De repente alguno estudia la Biblia como teólogo en los grandes seminarios internacionales que no necesariamente son creyentes. Se estudia teología sin ser creyente, ¿no es cierto? No piense que todos los que están en las universidades son. Por ejemplo, en Estados Unidos, como en algún otro país también, pero en Estados Unidos, las universidades donde enseñan teología están las universidades religiosas, como las judías, las maometanas y las cristianas también, que son universidades que se dedican a eso, ¿no es cierto? Pero están las universidades donde también estudian la Biblia, que son, por ejemplo, en historia, aquí mismo también se estudia un poco de la Biblia, desde el punto de vista poético, cultural, tradicional, el que fuese, en cualquier lado. Y las universidades teológicas estudian la Biblia para saber teología desde un punto de vista, yo no lo entiendo, lo voy a decir, pero no lo entiendo ni lo creo, como desde un punto de vista filosófico, ¿no? La filosofía de la vida, y entonces se empieza, ¿no? Bueno, yo tengo unos libros de teología, tengo unos libros, y los miro. Miren, voy a ser franco. Yo tengo, los que vean a mi casa saben los libros que tengo. Esos libros se estudian en los seminarios, nosotros también estudiamos, bueno. Jamás esos libros me sirvieron para preparar ni un estudio ni un mensaje. Jamás. Porque son libros de teología, entonces es muy difícil, ¿no es cierto? Incluso preparar un estudio profundo aún así, ¿no es cierto? Es muy difícil prepararlo con esos libros porque en definitiva le muestran otro tipo de cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Pero más allá de que siempre alguno va a decir, bueno, usted no piensa que son todo malo, no, yo sé que a veces los teólogos también nos pueden decir algo y los teólogos nos pueden enseñar algo de la Biblia que a lo mejor nosotros no nos dimos cuenta, no abrimos el entendimiento para eso. Pero no todos los teólogos que están en las universidades de teología son creyentes, ¿no? Ni siquiera judíos, ¿no? Ni siquiera judíos. Entonces los mostré a ustedes también y les traje incluso papeles aquí los miércoles, donde hay una gran revisión en el judaísmo, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo estudié con varios autores de eso, desde un punto de vista espiritual, con sus libros obviamente, y ahora están en una revisión, yo lo mostré a ustedes, ¿no? Hay autores judíos, sobre todo en Estados Unidos, en Israel, en Alemania y en algún otro lugar más, es una gran confluencia de celebridades en ese sentido, y entonces están viendo que dice, estudiar como estudiamos nosotros la Biblia o el Tanaj es medio infantil, ¿no es cierto? Como decir, bueno, el Mar Rojo, ¿cómo se abrió? O el Yamsú, que tampoco es el Mar Rojo, el Yamsú, Mar de los Puntos, ¿cómo se abrió? ¿Se acuerdan que yo les conté? Ahora salgo de aquí, pero yo les había contado una historia, ¿no? De un chiquito que, ¿se acuerdan la historia del niñito que estudia en su clase bíblica la salida de Egipto y
y el posterior cruce del Yamsuf, el mar de los juncos, hacia el desierto, ¿no? Y entonces, cuando llega a la casa, le dice a la madre, la madre pregunta, ¿qué estudiaron? ¿No? Y el chiquito le dice, mira, nosotros en la clase de la Biblia estudiamos la historia de Israel y la salida de Egipto y el cruce del mar hacia el desierto. Dice, a ver, cuéntame un poco. Dice, mira, dice, cuando Moisés pudo salir de Egipto, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, se encontraron frente al Yamsuf, se comunicaron inmediatamente con Sabá, con el ejército de Israel. Entonces el ejército de Israel, con todo su servicio de inteligencia y secreto, desarrolló todo un operativo para poder venir a rescatar al pueblo judío de Egipto. Y se vinieron, dice, con toda la parte anfibia, con toda la infantería, con todo el equipo aéreo, dice, para poder transportar, ¿no es cierto?, y poder volar y pasar a través de puentes que estuvieron creando, ¿no es cierto?, muy sofisticadamente hacia el desierto. Y entonces la madre le dice, pero ¿seguro que te contaron así la historia? Dice, no mamá, porque si yo te cuento cómo es, jamás lo creerías. ¿Me entiendes? Claro, porque no se sorprendía mucho de que me recibió. Claro. Si uno lee la historia de la salida de Egipto, si uno no lo acepta por fe, ¿no es cierto?, en toda la secuencia de milagros, ¿sí?, incluso ahora también hay grandes revisionismos, es cierto, y me parece correcto. Y no son revisionismos, son hechos históricos y comprobables. Y entonces que toda la salida de Egipto fue como consecuencia de un gran tsunami que se produjo a raíz, de hecho que ocurrió en esa época, el gran cataclismo del hundimiento de una isla del volcán Santorini, ¿no es cierto?, y todo eso. Sí, fue eso casi seguro. ¿Y qué problema hay? Pero qué coincidencia, ¿no? Que todo ocurre en el momento que Dios quiere, que Israel quiere, y toda una secuencia de cosas que pasaron en ese momento, ¿no? Y una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Claro que la naturaleza se utiliza, pero eso no hay ningún secreto ni nada. Lógico que sí, pero no es una cuestión como para decir que no ocurrieron ciertas cosas. Sí puede haber sido que Dios aprovechara, ¿no es cierto?, la erupción del Santorini. Pues si usted es teólogo no podría decir aprovechar, porque si vos ves aprovechar un hecho circunstancial de naturaleza o que lo provocó el creador, ¿me entiendes? Son las cosas que aparecen en esos libracos que yo les digo y ahí le mandan toda una perorata. ¿Qué más o menos sé? ¿Me entiendes? ¿Qué problema hay? Por eso el chiquito le dice, mira, yo te cuento como nos contaron la historia de la Biblia, jamás lo creería. Pero esa así te contaron que fue, qué bárbaro, ¿no? Claro, eso la gente lo cree. ¿Sí? Entonces, bueno. Y entonces la Biblia, vuelvo a decir, uno lo puede estudiar de muchas maneras y quiera Dios que cada vez que estudiemos la Biblia, que aprendamos de la Biblia, que escuchemos de la Biblia, lo hagamos con el propósito de que realmente algo pase en nuestras vidas y que aprendamos, ¿no? Porque uno puede decir, no hablamos para sobresalir cuando hablamos con la gente, ni para brillar, ni para saber, para debatir conocimientos o para, ¿no es cierto?, incluso a veces congregacionalmente, como para resaltar una por sobre el detrimento de la otra. Ese no es el objetivo, ¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas, algo nos damos cuenta de que está pasando, para la redundancia, algo en la vida de la persona. ¿No es cierto? Y entonces, en la Biblia aparecen muchas expresiones. Hay un militar, ahora no traje, no va a dejar el pizarro, pero la pizarra no importa, hay un verbo que aparece exactamente así. 1543 veces, aunque aparezca 1543 veces, y algunas 4, 5, 6 u 8, por ahí andan en arameo, pero son las 1543 en hebreo. Que es el verbo alaj. El verbo alaj, que es H-A-L-A-J, alaj. Bien. El verbo alaj es caminar, ir, ¿no es cierto? Sirve para pasear. Aquí, bueno, nosotros tenemos como pasear, incluso como conducir. Se utiliza también como para conducta, de ahí viene la palabra de camino, como conducta, forma de actuar, conducta de una persona, conducta en general, ¿no?
caminar, ir, llevar, conducir, etc. Y ese verbo aparece en 1500, como le digo a ustedes, ¿y cómo se acuerdan? Me acuerdo porque lo estudio, lo leo, hay cosas que me quedan y otras ni remotamente. Hay cosas que me quedan grabadas, ¿vio? Cuando usted tiene ese flash que le queda grabado y no se olvida nunca, y de repente lo leyó 3 o 4 veces, otra vez estudió 5000 veces algo y no le queda, no le pasa eso, a mí me pasa, hay algo como que no funciona y hay cosas que se graban, hay momentos específicos, se graba bien y todo. Entonces me quedo, y es cierto, algunas, no las 1543, pero varias he estudiado, esas que me interesaban y es muy importante. Bueno, entonces, el verbo ese aparece 1543 veces y significa eso, ¿sí? Bien. Dios se manifestó, se sigue manifestando y se va a manifestar, pero primeramente también nos dice la Biblia que se manifestó al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y Dios se manifiesta de distintas maneras, se manifiesta con distintos nombres, con apariencias, ¿no? Lo que esos libros llaman, entre otras cosas, no solamente así, pero una de las formas es llamarle antropomorfismo, entonces se le llama las formas manifiestas humanas de cómo se expresa la Biblia al referirse a Dios. Y Dios se manifiesta de distintas maneras, con distintos nombres, de acuerdo a las circunstancias y a los motivos que tenga para presentarse de una u otra manera y con un propósito específico. Muchas veces es para preguntar algo, otras veces para transmitir, a veces lo hace para corregir, otras veces lo hace para dar instrucciones, otras veces lo hace para hablar con alguien por algún motivo, otras veces lo hace para hasta hacer transferencia de espíritus, como de Moisés a Josué, de acuerdo del Rúa. Y entonces, Dios en la Biblia aparece con distintos nombres, ¿no es cierto? Y bajo distintas circunstancias. A veces es en una columna de nube, otras veces es una columna de fuego, ¿no es cierto? Y otras veces es ante una nubosidad, otras veces es en un terremoto, otras veces es en un silbido apacible, etcétera, etcétera. Y uno tiene que saber cómo ubicarse. A veces no nos ubicamos, porque después lo podemos ver, si me acuerdo por dónde antes, no lo voy a buscar. Cuando el profeta Elías estaba metido en una cueva, ante una circunstancia bien difícil, había una tormenta y ni se preocupaba, hubo un temblor y ni se preocupó. Cuando apareció Dios en forma suavecita, agarró el manto y se cubrió de miedo. Entonces, a veces nos damos cuenta de que tenemos esas cosas, la tormenta y el temblor, porque había temblor en ese momento, ni le preocupó a Elías, pero cuando Dios se le mostró en un silbo apacible, ahí se cubrió la cara. Y ahí nos damos cuenta que Dios se puede presentar de muchas maneras y la actitud que tenemos nosotros puede ser muy sorprendente, muy distinta a lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Muchas veces uno va a la congregación, de hecho que con Israel pasaba también lo mismo, de hecho que lo dice la Biblia. Esto que le voy a decir, que nosotros lo podemos ver en una iglesia cristiana, también pasaba en Israel. Y entonces, de repente, la gente va a una congregación, ¿no es cierto?, pensando, ¿no?, que tiene que haber una manifestación porque todo es bien interesante, a veces casi hasta parece secular la cosa en algunos casos, porque sin ser peyorativo, ¿no? Lo digo con un conocimiento de causa y con conocimiento de lo que uno conoce de la palabra, ¿no? Cuando uno está en un lugar muy grande, usted tiene una tarima muy grande. Entonces, si tiene 7, 8, 10 mil personas, ¿sí?, si los que estaban adelante se quedan quietitos como yo, ¿sí?, así, entonces desde la gente de toda la óptica, le digo porque yo conozco este tipo de cosas, yo conozco. Entonces, yo trabajé, por ejemplo, en una obra de teatro, yo tocaba la guitarra clásica, en una obra de teatro llamada Encuentro con Federico García Lorca, y ya jovencito. Y entonces acompañaba los poemas de Federico García Lorca, ¿no? Alguna vez le mostré, hasta tengo los folletos, creo que ya los tenés casi todos, me queda alguno nada más, de la entrada al teatro. Y entonces decía, bueno, no era el teatro era chico, pero de todas maneras cuando se ambientaba, dice, yo estaba sentado en un costado, tenía una camisa blanca, una faja roja. Bueno, y entonces decía, bueno, acá va a entrar una persona, el otro, cuando entra la mujer, el hombre, porque hay algunos que son medio así,
Así que bueno, no sé si conocen lo de Federico García, está bien interesante. Es interesante. Entonces, decía, bueno, ahí va a haber un juego de luces, porque la gente que está ve al personaje, pero en un momento, si la música baja, entonces la luz va a ser así, ¿no es cierto? Si la persona se pone estridente en el momento de la transmisión del poema, el verso, de lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces la luz se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y a la gente le da toda la ambientación, porque si no la gente está viendo el escenario, que no era tan grande, era chico. Pero cuando usted tiene un escenario muy grande, como hace tantas congregaciones, imagínense 10, 7, 8, 10 mil personas, y ve a todo el mundo quietito, la gente de allí como que no percibe tanto. Entonces, está preparado, está estudiado eso. Entonces usted va a ver que los grupos a veces en las congregaciones empiezan a brincar, ¿no? Porque se tiene que ver movimiento por muchas razones. Una, para contagiar a los demás. ¿De acuerdo? Y entonces, la gente va a una iglesia, a una congregación a veces, y en Israel pasa exactamente lo mismo. Va a una congregación y quiere ver que la manifestación de Dios, ¿no es cierto?, es todo movimiento, brinco y salte, porque usted va a saltar como corderito. Pero eso también, los que estamos adelante tenemos que tener sabiduría. Si hay una persona que está, por ejemplo, le falta una pierna, o está imposibilitado, está en silla de rueda, pero más bien que si está en la congregación no va a saltar como corderito. Entonces le dicen, salte como corderito porque si no, no está el Espíritu de Dios. Mira, el Espíritu de Dios está con un inválido, con un paralítico, con quien sea, hermano. ¿Me entiende? Uno tiene que tener sabiduría, porque si no, desde acá adelante transmitimos insensateces, torpezas y banalidades. Esa es la realidad. Y la Escritura no dice eso, no dice eso la Escritura. ¿No es cierto? Y entonces, muchas personas van a la congregación pensando que la manifestación de Dios se exterioriza de esa manera, y sí, muchas veces. Pero en el caso de Elías se manifestó con un silbo apacible. Cuando veía todo el temblor hasta la tierra y la cueva donde estaba metido y se asomaba, veía la tormenta. Está temblando todo, la tormenta, se venía abajo el mundo. Esas expresiones que aparecen ahí, aparecen también en otros pasajes, son cataclismos. ¿Sí? Y Elías, nosotros estaríamos diciendo, esta es la congregación, ¿no es cierto?, donde se mueve el Espíritu de Dios, ¿no? Y de repente se calma todo. En hebreo están muy bien las palabras, en español se entiende, pero en hebreo por ahí se puede captar un poquitín más cuando uno mete la palabra en otros versículos y lo va a encontrar esas expresiones en otras situaciones, entonces ahí se analiza. Y entonces, cuando aparece el silbo apacible, Elías hace así. Se cubre Elías, dice, acá está pasando algo. Con lo otro, nada. Que con el silbo apacible temblaba, y ahí estaba ese poder. Quiere decir que si nosotros estuviésemos en una congregación como el silbo apacible de Elías, nos pasamos de largo. ¿En serio? Lo pasamos de largo porque uno está esperando lo otro como natural. Lo natural es el brinco, el salto, el temblor, la tormenta, ¿no? Y en el otro caso, las formas de expresión. Es decir, Dios puede estar en cualquier lado. Claro que sí, pero no lo podemos hacer estereotipado, ¿me entiende? Le dice, si está gozoso, salte. ¿Qué no? Yo no puedo saltar porque por ahí me va la taquicardia, estoy gozoso igual. ¿Me entiende? Y entonces dice, bueno, pero entonces no puede, si está enfermo no puede. No, y en la Biblia aparecen un montón de enfermos y seguían alabando a Dios. Y si Dios trae sanidad, en gloria a Él. Y si no trae sanidad, Dios sabe. ¿De acuerdo? Hay posibilidades donde Dios puede actuar de una manera o de otra. Con esos criterios, Trófimo no hubiera quedado enfermo, Timoteo no tenía por qué haber quedado enfermo, Pablo no tenía por qué haber quedado enfermo, y así. Así pasa. Entonces, Dios se manifiesta así de muchas maneras, y entonces en un momento determinado, ¿no es cierto?, aparece, ¿de acuerdo?, cuando le dice, creo que es en Éxodo 3:14, le dice, ¿cómo voy a saber quién me ha enviado? Entonces le dice, diles que no está Pedroso, yo soy el que soy, ¿no? En realidad, ahí no dice yo soy el que soy. Ahí es el primer nombre de Dios, es un nombre sagrado. Nosotros no lo usamos nunca, ni el judío, y mucha gente cristiana también se va con la finta, y los judíos mesiánicos también. Sí, muchos judíos mesiánicos se van con la finta, no buen sentido.
utilizando el nombre sagrado. El nombre sagrado, Dios que dice, incluso usted lee la Biblia en hebreo, muchas Biblias en hebreo que están traducidas al español o a otro idioma, no le ponen, por ejemplo, ¿quién te ha enviado? Yo soy te envió, ¿no es cierto? Ahí no se pone yo soy, se dice Eyé te envió, porque Eyé es un nombre sagrado como Adonai o como Hashem, ¿me entiende? Eyé, o dice Eyé, Asher, Eyé. La palabra Eyé viene del verbo Hayá, que significa ser, estar o existir. También tiene otras traducciones, ser, estar o existir. Pero si yo quiero decir yo soy, es Anihu. Y entonces, ¿cómo ahí dice Eyé, Asher, Eyé? Yo digo yo soy el que soy. Pues si Dios hubiera querido decir yo soy, hubiera dicho en hebreo Anihu, pero no Eyé, Asher, Eyé. Entonces, Eyé es una construcción verbal del verbo Hayá, es decir, una construcción verbal que habla de una cosa mucho más esplendorosa. Si yo un día lo podemos ver con mucho detenimiento, pero si uno tuviese que traducir literalmente el verbo en la construcción que está en futuro, seré el que seré, esa es la realidad. ¿Me entiendes? Si uno lo quiere traducir, porque son verbos, ahora. Ahí, si bien está esta expresión como verbo, ¿no es cierto? Ya no se entiende tanto así, sino que, por ejemplo, se traduce Eyé me ha enviado directamente, ¿no? Si uno lo quiere conceptualizar, Eyé me ha enviado, porque Eyé, ¿no es un nombre sagrado. Así que a veces dice, bueno, porque el nombre sagrado, cuando yo leo algunos libros siempre ese lo omiten, ¿no? Incluso sobre todo algunos libros judíos mesiánicos y todo, o cristianos que practican el judío mesianismo, sin ser peyorativo, pero les falta ese conocimiento para saber. Ahora, dejémoslo ahí. Eyé, Asher, Eyé, si uno quiere traducirlo conforme a los verbos, es seré el que seré. ¿Sí? Eso es lo que seré. Y no soy el que soy, porque no sería Anihu. Okay. Y entonces, Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, se manifiesta con el nombre, ¿no es cierto? Seré el que seré, ¿no es cierto? Y otras veces se manifiesta de otra manera, que yo voy a hacer un pequeño recorrido aquí, para que lo podamos ver. ¿Sí? Bien. En el Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3, verso 8 al 9, ¿sí? Dice, y oyeron la voz de Adonai, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Adonai Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es bien interesante, me estoy acordando de algo. Acá dice ¿dónde estás tú? La palabra acá dice ¿dónde estás tú? En hebreo es una sola palabra. En definitiva es el ay, ¿no es cierto? Que es lo mismo que Lamentaciones. Dice Eja, ¿no es cierto? La palabra Eja, que es ¿dónde estás tú? También se puede traducir como ay de mí, ¿no es cierto? Porque es una expresión también medio así de lamento. Bueno, entonces leo de nuevo. Y oyeron la voz de Adonai Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Dios entre los árboles del huerto. Mas Adonai Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Aquí donde dice, la palabra paseaba, usted la puede entender de otra manera, pero caminaba. Es la palabra lah que yo le dije en el primer momento, ¿no? Que significa ir, caminar, andar, pasar, pasearse constantemente. Incluso se traduce muchas veces como morir, aunque le parezca esta palabra. Por ejemplo, yo no me acuerdo los pasajes, pero por ejemplo, hay un pasaje donde la Escritura dice,
y así voy a continuar sin hijos. ¿Sí? Esa persona iba a partir y ahí dice, voy a continuar, que es el verbo alá, que es pasearse aquí, porque la traducción ahí dice alá, pero si uno lo quiere traducir, usted lo tiene por lo general, voy a partir sin hijos o algo así, es voy a morir, ¿no es cierto? Pero es esta palabra, ¿me entienden? También se traduce en como morir, etc. Y entonces, acá dice que en un momento determinado, ante una situación que ustedes conocen, que no vamos a hablar de eso, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, ¿no es cierto?, conforme a la desobediencia que habían tenido delante de Dios, dice que Dios aparece. Así como está el verbo aquí, lo más probable es que no haya sido la primera vez que se paseaba, porque así como está el verbo es pasearse constantemente, y entonces, o caminar constantemente o recorrer, porque es otra traducción posible como tantas. Este verbo alá tiene una cantidad tremenda de posibilidades de traducción a otro idioma. En hebreo siempre es alá, pero hay que tener la imaginación para saber cuál es el significado, porque aquí no sería morir, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces, ni partir ni nada, sino pasearse constantemente. Entonces Dios se paseaba constantemente y esta debe haber sido no la única vez que se paseaba por el huerto. Entonces, Dios se manifiesta de muchas maneras con distintos nombres. En un momento determinado, ante la presencia de Dios a Moisés, y en una situación de encomendar un servicio que era nada más ni nada menos que hacer salir al pueblo de Israel de Egipto, le dice, bueno, ¿quién me envió? Dice, bueno, Eyé ayer Eyé, ¿no es cierto? Seré el que seré, Eyé te ha enviado. No tome como verbo, sino tómelo como el nombre de la divinidad que se manifiesta. Ahí se manifestó con un objetivo que tiene que haber impactado tremendamente. Nosotros lo vemos muy a la distancia y no nos damos cuenta, ¿sí? Pero yo pienso que Moisés, con la expresión esta, tuvo una revelación que no la tenemos nosotros, probablemente. Nosotros vivimos a lo mejor otro tipo de experiencias, otro tipo de milagros, otro tipo de situaciones con la relación que tenemos con Dios, ¿sí? Nosotros no vamos a tener, salvo en lo espiritual, ¿no es cierto?, una salida de Faraón de Egipto, ¿no es cierto?, ni el cruce de Yamsú. Eso no lo vamos a vivir, ¿no? Y algunos dicen, ay, ¿cómo lo hubiera vivido? Empecemos a vivir lo que nos toca vivir y no es cierto, lo que tenía que tocar o pasar a otros, ¿no? Porque entonces, ¿me estás entendiendo? Entonces, aquí Dios se manifiesta y dice que se paseaba. Dios habla de muchas maneras. Se paseaba buscando a Adán y Eva. Esta aparición, que no es la primera en ese sentido, ¿no es cierto?, aunque no hay otras narraciones, salvo en la creación de este mundo y en el universo en sí, es la primera manifestación que tenemos registrada, en el sentido que se presenta a Dios y se paseaba buscando a Adán y Eva juntos, ¿no es cierto? Y se presenta y les habla, ¿no? Y esta primera aparición donde se pasea, estamos hablando de que si Dios está paseando en este mundo en el que estamos viviendo, es porque Dios desciende. Si bien ahí la palabra no se puede traducir como descender, ¿no es cierto?, porque descender técnicamente es el verbo yarat, ¿sí?, que aparece muchísimas veces, incluso Dios descendiendo, dice desciende. Aquí Dios está hablando, creo que no es la primera vez, con Adán y Eva, ¿no es cierto?, y él en ese momento baja, porque en definitiva desciende y se pasea. Y se está paseando en primer lugar para corregir. Qué bárbaro, ¿no? La primera vez que aparece una circunstancia delante de su creación, Dios hablando a Adán y Eva, ¿no es cierto?, en esta circunstancia que los está buscando, con esta forma, es para corregir por la desobediencia que ellos tuvieron al no obedecer la palabra de Dios. Y en ese momento, bueno, se estaban ocultando. Miren, no quiero hablar de los escondites, pero sí es importante esto, ¿no es cierto? Un escondite es un lugar donde nosotros buscamos resguardo, ¿no es cierto?, cuando algo nos está pasando. Puede ser algo que nos esté pasando físicamente, que alguien nos quiera agredir, que nos queremos esconder de alguien, ¿sí?, o muchas veces que nos queremos esconder de nosotros mismos. O en definitiva, cuando Jonás se esconde, ¿no es cierto?, en el fondo del barco, se quería ocultar de la presencia de Dios, esconder digamos, no del pueblo de Israel porque ya se había escapado, pero en definitiva ese
esconderse de Jonás en lo más profundo del barco, ¿no es cierto? Es un poco esconderse de sí mismo para no querer tomar la responsabilidad de encontrarse delante de Dios. Y entonces Jonás se esconde. En el caso de Adán y Eva se escondieron tras de los árboles, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, si usted busca, tomen usted en algunos casos, si usted busca, usted sabe más o menos cómo es el estudio de la Biblia, porque se lo digo, así que no hay ningún secreto. Y entonces yo vi que Adán y Eva se habían escondido detrás de los árboles. Por supuesto, si queremos hablar de esto, podríamos hablar, y ustedes saben tanto o más que no seguramente, ¿no es cierto? Podríamos hablar de ese versículo de Adán y Eva todo el día, y de hecho que en el judaísmo hay párrafos y cantidad de hojas solamente de cómo se escondieron, de qué se escondieron, dónde se escondieron, para qué se escondieron, de qué se escondieron. Si se escondieron de una voz no se esconde nadie, entonces quiere decir que es una voz con alguien que se manifiesta y que los está buscando. Entonces ya no se esconden de la voz, sino que se esconden de un personaje que se pasea literalmente, que se expresa material y físicamente, y con su voz los busca, se esconden detrás, en este caso de Adán y Eva, que se esconden detrás de los árboles, ¿no es cierto? Por ejemplo, Caín se esconde bien. Si fuera Caín y Jonás por tomar dos, se esconden en lugares lejanos. A veces uno se esconde en lugares lejanos, ¿no? Cuando Dios se pasea, uno se esconde por lugares lejanos. Dios se había manifestado a sus padres y ahora a Caín, y dice en Génesis 4:8, por Génesis 4:8 lo buscamos, ¿no? Hay cosas que no me acuerdo todo de memoria, pero Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me aliare me matará. Fíjense qué interesante, si uno lo ve a Abel, ¿no es cierto? Cuando Dios lo llama, en definitiva, él está evadiendo su responsabilidad como hermano y evadiendo totalmente la relación que tenía con su hermano, ¿no es cierto? Y la muerte que ejerció sobre él. Y entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Estamos hablando de que alguien se esconde. Adán y Eva, como padres, se esconden detrás de los árboles y se escapan de la voz y la presencia de Dios que se manifiesta. Y se esconden, ¿no es cierto? Porque Él viene para corregir. Y entonces, cuando Caín, ¿no es cierto?, actuó de esta manera, usted va a ver que después se va a esconder en tierras lejanas, porque a donde me mate, yo me voy a esconder bien lejos, ¿sí? Pero anteriormente también, si uno lee bien el texto y lo estudia ese texto, él también ya se había escondido muy lejos. ¿Sabe dónde? Cuando eludió y evadió la responsabilidad que tenía con su hermano. Eso también es esconderse lejos. Y a veces nosotros nos escondemos lejos cuando evadimos la responsabilidad que tenemos con otro. Esa es la realidad. Mira, hay cosas que son también bien particulares. De hecho, que ustedes deben tener experiencias en eso también, casi seguro. Usted sabe que a veces cuando hay que tomar responsabilidades, hay algo psicofísico, psicosomático, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una gente conocida. Voy a poner ese caso porque es bien patente, ¿no? Puedo poner el caso mío, pero no me quiero desnudar. Si no, tengo que poner alguno de ustedes y yo lo conozco. Entonces dice, bueno, por ejemplo, yo tenía una gente amiga, ¿no es cierto? Era muy buen muchacho, estaba casado. Bueno, a él le costaba como tomar las responsabilidades, ¿no? Pero era sintomático. Cada vez que tenía que tomar una responsabilidad X determinada, ¿no?, para tomar una decisión, y lo que fuese, ¿no es cierto?, en la casa, éramos jóvenes en aquel entonces, pero era sintomático, había que tomar la responsabilidad y se engripaba. Pero se engripaba en serio, Quiere decir, cuando uno tiene que asumir algo, yo no lo entiendo, no soy médico, aquí si hay médicos, después nos ayudan, o especialistas en esto, pero
hay algo, ¿no es cierto?, que uno somatiza. Él tenía también una compañía de trabajo muy buena chica, éramos jóvenes en aquel entonces. Cuando, por ejemplo, se ponía nerviosa porque tal tenía que tomar, enseguida le salían como ronchas rojas, ¿no? Entonces parece que hay algo que somatiza a uno, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo las mías, ¿no es cierto? Yo me pongo, cuando era joven, ahora me pongo nervioso y me empieza a doler el colon, o me molestar un poco. Pasan esas cosas, los médicos lo explican maravillosamente bien, ¿me entienden? Sí. ¿Me entienden? Entonces, a veces para eludir algo lo somatizamos en el cuerpo, como este amigo mío que me acuerdo cuando su esposa estaba embarazada, éramos jóvenes, estaba embarazada, era tal la tensión que tenía cuando tenía que llevarla aquí, que llevarla allá, ay, yo no puedo, estoy engripado, que a tu mamá, fulano, ¿entiendes? Pero era así, y yo conozco algunos otros casos de esto, ¿no? Entonces a veces nosotros, por alguna razón, hasta psicofísicamente nos escondemos, ¿no? Yo no lo puedo explicar de otra manera, yo me refiero lo puedo hablar desde la Biblia, después desde el punto de vista médico, psicológico, yo no lo entiendo o no lo sé bien, pero puedo captar un poco, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, los padres se esconden, ¿no es cierto? Y cuando hay unos padres que se esconden, ¿no es cierto?, de la verdadera presencia de Dios por haber desobedecido, un hijo no toma la responsabilidad por normal que tiene que tomar con la familia, y en este caso lo mata, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hablar ahora de la circunstancia de la muerte, pero lo mata, ¿no es cierto? Y ya eso es un alejamiento, pero el hecho de que cuando Dios lo busca, casi sigue el mismo mecanismo de su padre, ¿no? Cuando Dios lo busca, ¿no es cierto?, dice, ¿para qué me busca? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Es decir, ya me había alejado de la responsabilidad de la familia, no me importó la armonía de la familia, sino que de alguna manera lo golpeé y lo maté porque me pareció que su reacción conmigo no era la adecuada. Entonces quiere decir que si la reacción de mi hermano conmigo no era la adecuada, yo lo mato. Entonces nos estaríamos matando todos, hermano. Es cierto. Si uno no meditara, si uno no reflexionara, si uno no tuviese equilibrio, andaríamos como locos directamente. Y entonces cuando Dios lo busca, actúa de esa manera. Eso es una forma de estar alejándose totalmente. Y cuando Dios le dice, mira lo que hiciste, tal cosa, y entonces acá viene en la parte física también, ¿no es cierto? Le dice, de tu presencia me esconderé, por más lejos que me vaya, de tu presencia me esconderé. Y entonces, ¿no es cierto? Dios se manifiesta de muchas maneras paseándose, caminando por el huerto, buscando a quienes habían desobedecido, y era para corregir. Y de hecho, para amonestar y para corregir. Y de hecho que sí los amonesta y los corrige, porque si bien los protege, porque no baja para destruir, sino que incluso le da, los cubre, ¿no es cierto? Porque ellos se cubren de una manera y Dios los cubre. El hecho era sacarlos directamente del paraíso, por la desobediencia. Y entonces uno cuando ve ese tipo de cosas uno se da cuenta del camino que van a seguir los hijos. Y el hijo, ¿no es cierto?, también actúa de esa manera, por el caso de Caín, y ya se esconde por falta de responsabilidad con su hermano, y ya se sabe que se va a esconder bien lejos, ¿no? Y en el caso de Jonás, que yo le decía antes también, ¿no es cierto?, se levantó directamente para huir totalmente de la presencia de Dios. En este caso, ¿no es cierto?, Dios desciende, en el caso de Adán y Eva, Dios desciende para hablar. Quiere decir que si nosotros creemos en el Señor, sabemos que su palabra es cierta y es verdadera. Si Dios tiene la posibilidad, de hecho que la experiencia usted la ha tenido y yo también, de hecho que tenemos que tener más, ¿sí?, y mucho más profunda. Si Dios tuvo la posibilidad de descender, pasearse, hablar con Adán y Eva, expresarle su disconformidad y bajar para hablar, para corregirle, no dude que lo pueda estar haciendo con usted, conmigo ahora o en otro momento. Porque si es realidad esto, y yo creo que es realidad, no dude que a veces Dios nos está hablando y nosotros no lo estamos escuchando. De hecho que a Jacob se lo dijo en un momento muy difícil. Ese es uno de los que más me gusta de todo. Acá no lo tengo, justo es el que más me gusta, no lo tengo. Tengo lo de descender, tengo un montón. A veces lo busco por otra palabra porque no parece descender, aunque sí es descender, pero la Biblia lo traduce de otra manera, ¿no? Tengo un montón, justamente cuando me anotaba, usted ese no me lo anoté porque dije no. Pero es el de Jacob. Cuando Jacob lo está llamando de Egipto,
su hijo, para que le diga a través de sus habla con sus hermanos, y sus hermanos a través de ellos le iban a decir a su padre Jacob que José lo mandaba a llamar de Egipto. Y él le dice que, ¿se acuerdan ustedes que venga a ver el cabot, no? Dice que díganle a mi padre que vengan a ver todo mi cabot, ¿no es cierto? Cabot, ¿se acuerdan? Es gloria, poder, ¿no? Muchas cosas más. Sabiduría, ¿sí? Habla de peso, de autoridad, de gobierno, incluso de crecimiento material. La palabra cabot involucra todo eso y mucho más. Ahora, porque no me acuerdo todas las acepciones. Y que aparecen en la Biblia, no es una cuestión de cuento. Aparecen esas traducciones en la Biblia. Dicen, díganle a mi padre que venga a ver mi cabot, la importancia y el poder y la supremacía que adquirí. Y entonces Jacob se va a Beerseba, como había ido su papá también. Y su abuelo siempre iba a Beerseba para hacer los sacrificios. Y entonces, imagínense que alguien después de tanto tiempo que se manifiesta que está en Egipto, ¿no? Que Abraham fue a Egipto y le fue mal, o en definitiva le fue mal. Isaac quiere ir a Egipto, que a su papá, y le dicen que no vaya, que se quede con Abimelech ahí. Entonces, esa disyuntiva dice, bueno, ¿cómo voy a ir? Y entonces cuando Jacob se va a Beerseba, ofrece un sacrificio, ahí me dice algo que para mí fue, bueno, para mí no, obviamente estoy tomando palabras del judaísmo, ¿no? De la doctrina judía, pero las hago propias mías porque es así. Dice, es algo revolucionario, directamente revolucionario la expresión, muy similar, salvando la distancia, en Isaías 66:1, cuando dice, el cielo es el trono de mi gloria y la tierra estrado de mis pies, ¿no es cierto? Es un pasaje maravilloso. El cielo es el trono de mi gloria y la tierra estrado de mis pies. Y ahí en Jacob, en Génesis, creo que es Génesis 26, capítulo verso 1, por ahí anda casi seguro, Génesis 26, donde dice, no temas descender, cuando se fue a Beerseba, dice, no temas descender. Ahí hay que descender, uno tiene que descender. No temas descender tú. No solamente uno. Pero dice, no temas descender a Misraim, a Egipto, porque yo haré de ti allí una gran nación. Pero le dicen, yo descenderé contigo y también te haré volver. Es una cosa revolucionaria. Eso que Dios se paseaba en el huerto es descender. Pero ahora se lo está diciendo con la palabra descender, ¿no es cierto? Yo voy a descender contigo. El Dios creador de todas las cosas está apapachando, está abrigando, está protegiendo a Isaac, física y espiritualmente. No temas estar... Acuérdense que en Israel, nosotros tenemos Egipto. Un día vamos a hablar, si quieren, de las etimologías de Egipto, y todas son maravillosas, ¿no? Hablando en español, aunque Egipto no es una palabra española. Ahora se me fue el nombre en Egipto. Los egipcios jamás llamaron Egipto, Egipto, ¿eh? Jamás. En serio, ustedes miran que los egipcios, lo mismo que por ejemplo los chinos. Los chinos jamás llamaron China, China. Para los chinos es Wong, ¿me entiendes? Nosotros queremos que... hay un poema en Argentina, a mí me gustaron los poemas, y dice, las cosas tienen su don, porque las cosas tienen su don, porque el hombre les dio el nombre. ¿Quién sabe, se pregunta el hombre, si como las nombras son? ¿Lo siguió? Las cosas tienen su don en cuanto a lo que uno llama, esto es así, esto es así, esto es así. Eso se llama don. Las cosas tienen su don porque el hombre les dio el nombre. ¿Quién sabe, se pregunta el hombre, si como las nombras son? Todo el mundo piensa que a lo mejor hoy mismo un chino que está en algún lugar de China, en una campiña en los arrozales, ¿no es cierto? Que no tiene ni preparación, ni cultura, ni nada, no tiene ni idea de que hay alguien en el mundo que le llaman China a ellos. Ellos son Wong, ¿de acuerdo? El país Wong. Nosotros llamamos Alemania, los alemanes no se llaman Alemania, no tienen ni remotamente, son Deutschland, ¿me entiende? Y así todo, ¿me entiende? Es bien interesante. Bueno, entonces, dice, no temas descender a Misraim. Egipto lo dejamos de lado como nombre. No temas descender en Misraim, es aflicción, estrechez, angostura. Es una palabra que incluso se utiliza cuando hay un desfiladero y un cañón en el desfiladero. Eso es un meizar, ¿no es cierto? Y de ahí viene Misraim. Entonces, como es eso, estrechez, angostura, por antonomasia es opresión. Y como es opresión es angustia. Y como es opresión y angustia también se puede traducir como pecado en algún momento, ¿me entiende? Es tremendo. Entonces dice, no temas, dice Jacob, descender a Misraim, a la tierra de la estrechez, de la angostura y de la opresión,
porque yo voy a descender contigo. ¡Qué bárbaro! ¿Me entiende? Es algo maravilloso. Pero eso uno tiene que tener la seguridad de que Dios está con uno. Pero claro, va a estar en el momento de angustia y dice, no te va a descender a mi Israel porque yo haré de ti allí una gran nación. Yo descenderé contigo y también te voy a hacer volver. Miren, que es una gran nación, pero recuerden, eso lo explicamos 20.000 veces, pero es importante. Una gran nación en medio de la aflicción. Nosotros pensamos que a nosotros nos va a sacar restaurados y fortalecidos, ¿sabe cuándo? Cuando tengamos el oro y el moro y tengamos la chequera con una cuenta bancaria alucinante, el carro mejor, que le podamos pedir a un hermano que nos dé el dinero que tiene porque Dios se lo da, que porque somos así también. Y después tenemos dinero y decimos, no tengo para que nadie nos pida. Hasta así somos. Ay, no tengo dinero, y sigue. Pero aparte somos así de egoístas, de ambiciosos, de oportunistas y confusos. Es cierto, hermano. A veces hacemos eso. Y entonces dice, mira, yo quiero hacer una gran nación en medio de la aflicción. Nosotros pensamos que a nosotros nos va a restaurar. Vamos a una congregación, dice ahora Dios le va a dar esto, aquello, el otro lo demanda ya. No, ¿cómo se lo dijo al pueblo de Israel? Yo te puedo sacar un gran pueblo fortalecido, restaurado, porque aparece por otro lado, y aprobado, dice, porque te saco del horno de la prueba de Egipto, se lo dice en otro pasaje, pero te voy a hacer una nación en medio del Israel, en medio de la opresión que tenga, porque tiene que estar fortalecido. Es cierto. Mira, una locura que lo conté antes, pero que viene a cuenta. Yo como soy chaparro y yo jugaba de portero, obviamente tenía que tener más fuerza. Para lograr esa fuerza, ¿sabe cómo sufría con el chaleco, con la arena y con unas cositas atadas que eran? ¿Sabe dónde las saqué? Yo vivía cerca de los ferrocarriles y entonces cuando se arreglaban los vías, los ferrocarriles tienen las vías. Entonces les ponen unas roldanas que las hacen así. ¿Vio cuando hacen así? ¿Lo vi alguna vez? Yo soy de esa época, hermano. Todavía en medio de los ferrocarriles yo vivía una cuadra de las playas kilométricas de los ferrocarriles. Y entonces las que estaban mal las sacaban y las tiraban, ¿no? Entonces yo fui a buscar dos de esas grandotas que son así, que son las que enganchan con un aparatejo así, lo hacen así, las vías. Me las cosí para mi mamá con una cinta bien, las ponía aquí, la cinta para que no se cayera, las tenía aquí y estaba saltando, ¿no? Porque claro, si tengo que saltar al lado del tipo que tiene un 80, un 81, y no quiere matar a uno y cuando se vienen encima, tenía que estar fuerte. De hecho que era joven y fuerte, ahora no lo puedo hacer, obviamente. Y sí, nosotros éramos fuertes en aquel entonces y lo lográbamos, ¿sí? Y entonces, eso de lograr es después para poder ponerlo en práctica en el deporte y que saliera bien la cosa para mí principalmente, ¿no es cierto?, físicamente. Eso era un sufrimiento a veces, era terrible. Después cuando uno practica ya tiene es más fácil, ¿no? Primero hacía 10 movimientos, 20, después 30, después a la semana, a los meses, 2 meses, voy a hacer muchos más movimientos y uno va teniendo fuerza, ¿sí? Entonces, sí cuesta algo de sufrimiento, de sacrificio. Y entonces dice, yo te haré de ti una gran nación, dice en Israel. Nosotros a veces no lo entendemos porque queremos ver otras posibilidades, pero Dios le está dando ese argumento a través de su palabra a Jacob cuando le dice, yo descenderé contigo y también te haré volver. Es decir, tal vez tú no lo puedas lograr, pero la seguridad de que tú lo puedas lograr, o tal vez tú no creas que lo puedes lograr y de hecho que no, pero la seguridad es que yo voy a descender contigo. Desciende y habla. Y entonces uno dice, bueno, muchas personas pueden pensar esto. De hecho que cualquier persona judía podía ponerlo en tela de juicio en aquel entonces. Como Dios, el Creador, escuchas una voz que se pasea y te habla. Ahí no dice pasear, directamente es descender. Se desciende y te habla y te da la convicción y la seguridad. Si no hubiera sido por ese versículo, nosotros no estamos aquí, hermano. Porque la historia de Israel es una serie de consecuencias y secuencias que se tienen que cumplir una tras otra y una tras otra. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Y se va a cumplir, mire, se va a cumplir en usted, en mí, y se va a cumplir en todo México y en todo el mundo. El tema es de qué lado vamos a estar. Podemos ser obedientes o podemos ser desobedientes. Si somos obedientes vamos a pasar un montón de cosas. Si somos un montón de cosas en la misericordia de Dios y aún con sufrimiento. Si somos desobedientes vamos a pasar las consecuencias, eso es seguro. Por eso le decía
decía, acá tienes el camino de la vida y de la muerte, el camino de la obediencia y la desobediencia, y le mandan una cantidad de lista impresionante. Si haces esto te va a ir bien la cosa, si haces lo otro te va a ir mal. Acá no es cuestión de, porque veo que la gente dice, porque yo quiero tener la revelación. Mira, ¿qué revelación? ¿Se acuerdan que le conté? A mí me ha pasado muchas veces aquí en la Quebrada, en estos 13 años, estos 13 años que tenemos, que la gente me decía, lo que pasa es que yo vine un tiempito, después estuve en mi casa, fui a otro lugar, y así pasaron 3, 4, 5, 6 años, y los que habrá pasado sin decirnos a nosotros anteriormente, pero quiero que Dios que se me revele y me confirme dónde tengo que estar. ¿Pero cuánto va a vivir? 2000 años, ¿cuánto se piensa que va a vivir? ¿No es cierto? Lo que pasa es que pasamos la voz de largo como el apacible silbo. Elías pasó la tormenta, pasó el terremoto. Si en ese momento no engancha el apacible silbo, se le va de largo el viaje a Elías también. Y en ese momento Dios lo preparó y lo descubrió. Es lo mismo cuando uno se quiere poner de novio, no se pone de novio. Bueno, uno no puede provocar enamorarse, no se enamora, ¿no es cierto? Entonces, uno se pone de novio. Que la chica esto, que la chica otro, que el muchacho este, que el muchacho otro. También tiene que ser una buena persona, correcto, pero que si tiene, que si no tiene, que si simpático, que si no es simpático, que si es divertido, que si no es divertido, que si tiene carro, que no tiene carro, que tiene futuro, que si no tiene futuro, que tiene las orejas grandes, que es chaparro, que la chica es gordita. Y bueno, entonces, claro, ¿cómo es la cosa? Llega un momento, claro, uno tiene que tomar la decisión y se acabó la historia. Es decir, si uno está enamorado. Pero de repente sí, ¿te gusta? Sí, la verdad que me gusta. ¿Saben por qué te digo? Porque fue el caso de mi mamá y mi papá, porque cuando mi mamá me presentaron a mi papá, le gustó. Entonces le dice a mi tía, a la tía derecha, entonces yo la conocí, eran todas turcos. Y entonces me acuerdo, contaban, se reían tanto y yo también me reía, me acuerdo, era chico y yo me reía, me acuerdo de eso. Decían, mi papá era gordito, decía, ay, bien gordito. Después adelgazó, la verdad que sí. Y entonces le dice mi mamá a la tía y se lo llevó a la cocina, vio cómo son las casas domésticas, ¿no? La tía de mi mamá, la Beatriz, y Moisés, ¿te gusta? Sí, dice, sí, me gusta, pero es un poco gordito, le dice mi mamá, ¿no? Dice, querida, te lo voy a adelgazar, ya. Claro, si yo porque el gordito, no busquemos la vuelta, ¿no? Claro, mi mamá tenía 25 años, 24. ¿Me entiendes? Y ya te la voy a adelgazar. ¿Me entiendes? Pero que somos así. Es que somos así. Y entonces, Elías, menos mal que tuvo la sabiduría y que Dios se presentó de ese apacible silbo para poder estar, bien digo, aceptando la revelación de Dios. Entonces, Dios habla de muchas maneras y a veces no lo vemos. Y así como se presentó como soy el que soy y que le dio la pauta y la seguridad a Moisés, fue revelación para él. Nosotros tenemos soy, seré el que seré, con otra manifestación y revelación. Pero Moisés estaba con la zarza ardiente, el fuego. Miren, a veces nosotros queremos la zarza ardiente. Y de hecho que tenemos zarza ardiente, lo que pasa es que no la vemos. Entonces, si nosotros a veces viésemos circunstancias, ¿no?, que pasaron los siervos de Dios, y nosotros se nos pasarían de largo muchas revelaciones. Por ejemplo, Moisés tiene que haber visto muchas zarzas ardientes. Usted se piensa que fue la única zarza ardiente. En el desierto se prenden millones de zarzas, y hasta espontáneamente. ¿Cierto? Cuando son los manojos de cosas, se prende fuego. ¿Vio todos los fuegos? Algunos fuegos son formados, creados por los hombres, y otros fuegos que se prenden por alguna razón, descuido, pero se presentan esas situaciones, ¿eh? Digamos, un rayo que cae y cae en un tronco, en una zarza, y un ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Tantas otras cosas, ¿sí? No era a lo mejor la primera zarza, ahí no dice, hubo una zarza ardiente, y Moisés, si a lo mejor vio varias zarzas ardientes, las pasó de largo, pero había una zarza ardiente que era distinta, y si en ese momento no se daba cuenta que era distinta, se le iba de viaje en la situación de su vida. Lo mismo que Elías. A veces nosotros estamos pensando, ¿no?, voy a esta congregación porque la persona que predica es simpática, voy a la otra porque es tal cosa, voy a la otra porque es tal cosa. Mire, una persona puede aceptar una revelación, a lo mejor encontrando un pedazo de una hoja de Biblia tirada en la calle. Es cierto. No le quiero contar una experiencia que una vez tuve, y alguna vez se la conté.
pero es una experiencia personal. Y entonces, eso pasa. Entonces nosotros a veces buscamos, a veces parece mentira, pero vamos siendo creyentes, o si vamos en camino, somos muy sofisticados en serio. Y entonces la primera vez que Dios aparece de esa forma, aparece hablando, y así nos puede hablar a nosotros. Si Dios aparece hablando, nos puede aparecer a nosotros también, hablando a través de lo que fuera, porque Dios hace eso. Y apareció justamente para traer una corrección por la desobediencia que habían tenido. Bien, les muestro, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Bien, les voy a mostrar en en Génesis 11, que es Génesis 11, 2, y voy hasta el 9, ¿sí? Hasta el 9. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: ahora ya no son dos como Adán y Eva, ni dos como Abel y Caín, en este caso del escondite, ¿no? Ahora ya son millones. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Solamente con leer esto, y aún leyéndolo en español, sin hacer una aplicación de palabras hebreas en otros versos, solamente con esto, y entendiendo las expresiones estas, ya aquí se habla de soberbia, de vanidad, de arrogancia, de ser el máximo por encima de todo. No solamente el máximo aquí en la tierra, sino una cúspide para llegar al cielo y ser, ¿no es cierto?, la personificación de la divinidad. No es solamente intentar ser el mejor aquí, pero todo este pasaje está hablando de que la persona quiere llegar a hacer algo para avasallar, ¿no es cierto?, para tener la supremacía. Yo el otro día escuché un mensaje que me pareció horrible, ¿no es cierto? No digo porque por la falta de preparación, pero ¿por qué? Porque dice, ¿vio cuando le dice a Adán, ¿no es cierto?, que le había dado potestad, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, para sojuzgar a todas las criaturas, ¿no? Y entonces el tema era que dice, bueno, una cosa es hollar serpientes y escorpiones, que por ahí pasa el tema también, pero la otra es sojuzgar, ¿no es cierto? Bueno, toda la creación estará bajo tus pies, ¿no es cierto? Pero cuando le dice allí eso, si usted lo ve en el judaísmo es muy distinto, y yo vi alguna prédica que me pareció realmente nefasta, porque dice, mire, Dios le dio autoridad sobre toda la humanidad, y entonces usted va a pisar. No, yo pienso, aquí la escritura no me está diciendo eso. Una cosa es rodear serpientes y escorpiones, que puede haber de toda cosa maligna que pueda haber en este mundo. Pero cuando Dios tiene la creación y todos los animales y todas las plantas, árboles, ¿no es cierto?, es para armonizar, para cuidar, para proteger, para cultivar, para recrear la creación de Dios. Eso me pone bajo el pie, no para que me haga el estúpido directamente, el vanidoso. Esa es la verdad. ¿Me entiende? Y entonces, ahí es cuando no se entiende la Biblia, o no la entendemos como realmente es. ¿Me entiende? Entonces, el Dios le dice, te doy autoridad sobre todo lo creado. Por eso dice, y Dios creó, ¿no es cierto?, a partir del séptimo día, hizo todo esto para hacer la azó. ¿Vio la que cantamos, que hoy no cantamos, Baikulu Ayamá, y mejor se va? Sí, ok, entonces, la azó, el Señor creó, dice, la azó, para hacer, para recrear. Por eso le dice, todo lo he puesto bajo tus pies, para que crees, para que recrees, para que hagas, para que prosperes. Te lo dejo aquí que está hecho, pero a menos hacer, porque después los ladrillos los vas a fabricar tú. Y las construcciones las vas a hacer tú, y los viaductos los vas a hacer tú, y los acueductos los vas a hacer tú. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa. Y entonces, ya el pasaje se entra mal aquí, ¿no es cierto? Que dice,
Bueno, por si fuéramos esparcidos, verso 4, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió, aquí aparece la palabra descender, que es el verbo yará, ¿no es cierto? Se utiliza para descender, para bajar, etc. Bueno, y descendió Adonai para ver la ciudad. ¿Vio? Antes se paseaba el Señor y le dice, ¿dónde están ustedes? ¿No es cierto? Adán y Eva. De casa. Ahí eran dos, ahora son millones. Ahora también baja de la misma manera, aunque el otro dice paseaba con el verbo la, y aquí usa el verbo descender, que yará. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice, mire qué interesante, ¿no? Mire, cuando Dios desciende, desciende para muchas cosas. Lo importante es que descienda, ¿no es cierto?, conforme a lo que nosotros estemos necesitando y que no sea malo. Descendió con Jacob para quitarle una gran duda. Dios desciende para quitarle una gran duda. Y desciende de muchas maneras. A veces usted abre la palabra, la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, y cuando usted tiene la revelación, Dios descendió. Dios puede descender de muchas maneras. Claro, la Biblia parece que acá desciende de muchas maneras. ¿No es cierto? Entonces, aquí dice que Dios descendió. En el anterior Dios no dice descender, pero se paseaba y habló, ¿no es cierto?, para traer una enseñanza y una corrección por la desobediencia y fuera del paraíso, ¿sí? Aquí estos se están uniendo y dice, vamos a construir. La idea es, construyamos una sociedad que le dé, ¿no es cierto?, la gloria a la sociedad misma por el crecimiento y el desarrollo. Hoy alabamos la tecnología, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sabe los millones que han gastado con esos aparatos para la partícula de Dios, ¿no es cierto? Y Dios se lo puede borrar de un plumazo todo. Dios puede borrar todo de un plumazo cuando Él quiera. ¿Sí? Vieron todas las cosas nucleares, ¿no es cierto?, por lo que fuese, por buenos principios y por malos. Pero de repente dicen, no, Fukushima, en el caso de Fukushima, no, esto, lo mismo que, ¿cómo es el asunto? Eso, Chernobyl, los que son jóvenes a lo mejor tienen idea. Si ustedes leen anteriormente de que pasaba eso de Chernobyl cuando ya fue el caos, es bien interesante. Yo tenía recortes de eso, después tiramos millones de cosas, porque también está en una bodega, si uno quiere guardar todo eso. Es malo porque uno tira cosas que son importantes. Mucho antes de que pasara eso, se habían hecho inspecciones en Chernobyl, y hay recortes, búsquenlo a lo mejor por internet. Yo tenía hasta los recortes que había podido conseguir de todo eso. No, es seguro, pero pasó un imprevisto y no fue seguro. Es decir, esto también de Fukushima, no, es seguro. Han contaminado lo habido y por haber, y después va a caer otra, y va a caer otra. Seguro, y a seguro se lo llevaron preso directamente, hermano. El hombre dice, esto es seguro. Y llega un momento que no es tan así. Nos venden como cortinas de humo. Y uno, como está en el pueblo, que va a aceptar. Me dice el científico, me dice que es seguro, me dice. El político me dice que vamos a prosperar esto, aquello, lo otro, y que los que tienen menos van a tener más, y los que tienen más, no es cierto, le van a dar a los que tienen menos. ¿Quién le da al que tiene menos? Nadie, hermano. Nadie le da al que tiene menos. Jamás. Y a veces una vez lo platicábamos, creo que estábamos en Pachuca, ¿no es cierto?, compartiendo algo y entonces, por ejemplo, si usted se fija, yo digo porque yo trabajaba en una cosmética, ¿no es cierto? Al gobierno, a los países, no les conviene que se vendan menos bebidas alcohólicas, ni tampoco les conviene que se vendan menos cigarrillos, porque los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, como los cosméticos, tienen un impuesto interno altísimo. Entonces, si se venden menos cigarrillos, va a haber menos recaudación de impuestos internos. Entonces, porque los cosméticos también, yo trabajé
y yo conocía todo eso. Los cosméticos tienen, usted se compra un polvito para la cara, ¿sabe? Está haciendo así algo bueno, ¡pum! Un impuestazo, porque eso tiene un precio, pero ahí tiene el impuesto a las ganancias, el impuesto a esto, el impuesto interno. El impuesto interno es altísimo. Es altísimo, altísimo. Si no, saldría muy económico un cosmético, mucho más económico un cosmético, o un cigarrillo, o una bebida alcohólica. Entonces, busca lo que son los impuestos internos de algún lado. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, el mundo en el que vivimos es terrible. Entonces, esta gente estaba creando una sociedad, la sociedad de ese tiempo. Y entonces dice, vamos a crear una sociedad. Somos todos uno, con un solo idioma, un lenguaje, ¿no es cierto? Eso es lo que está buscando hoy también el diablo, en serio. El diablo incluso quiere hacer con lo espiritual y todo una sola cosa, y para cómo una sola cosa en contra de Dios, no una cosa, ¿no es cierto? Perdón, a favor de Dios. Miren, qué interesante. Cuando Adán y Eva, yo recuerdo algo de esto ahora, Adán y Eva estaban ahí escondiéndose de la voz de Dios con su presencia que se paseaba. Era lo mismo que el cibo que yo le dije antes. Miren qué interesante esto. Adán y Eva se esconden de Dios, pero no se esconden de Satanás. ¿Me está siguiendo? Y entonces, me parece mentira, pero es cierto. Tenían, algunos dicen, bueno, tenían temor de caer en el Dios vivo. Sí, pero una cosa es presentarse, Señor, me pasa tal cosa, y no esconderse de la voz y de la presencia de Dios. Pero en su momento no se escondieron de Satanás. Entonces, así a veces hacemos nosotros. Nos escondemos de la voz de Dios y no nos escondemos de las otras cosas que no son buenas. Y entonces, al no escondernos, las ponemos en nuestra práctica diaria. Y lo malo lo hacemos bueno y lo bueno lo hacemos malo, aunque a usted le parezca mentira. Entonces, aquí esta gente tenía, ya terminamos en unos minutos, tenía esa cultura, ¿no es cierto?, unificada, y dice, es muy similar, después lo veremos, a cuando está en Isaías 14, ¿no?, que dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Eso se está refiriendo al rey de Babilonia, pero haciendo alusión a la creación del querubín más grande de Dios, que se rebeló contra Dios porque se sobreveció en su hermosura y fue arrojado por una tercera parte de los ángeles hacia aquí a la tierra. ¿Sí? Eso que está en el capítulo de Isaías 14. ¿Sí? Es muy similar a esto que yo le estoy diciendo. Acá ya es la humanidad que se desoberbece y crece, y dice, vamos a llegar hasta la cúspide del cielo. Esa es la arrogancia del hombre. Pero eso, mire, hay veces que nos escondemos de un montón de cosas. Sí que nos escondemos de un montón de cosas. A veces nos escondemos a través de la religión. Después le voy a mostrar los pasajes donde uno se esconde en la religión también. En serio, porque le pasó a estar en el Nuevo Testamento. Nos escondemos en la religión, nos escudamos en un montón de cosas. Y entonces, Dios dice que aquí descendió, ¿no es cierto? Dice, ahora pues sentamos, dice Yahvé, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y bueno, verso 9, por eso fue llamado ese lugar Babel, porque allí confundió a Adonai el lenguaje. Miren, cuando aparece algo malo, Dios va a bajar para confundir el poder del enemigo. Y aquí era su propia creación, su propia humanidad, ¿sí?, que estaba haciendo algo en contra de Dios, y Dios dice, bueno, acá esto, ¿qué hubiera pasado? Mandar un diluvio, y ahí, como fue el diluvio en su momento, ¿sí? Y dice, bueno, aquí no lo vamos a destruir, no lo dice, lo digo yo, pero aquí dice, no lo vamos a destruir, pero vamos a confundir, ¿no es cierto?, todo el plan que ellos tienen. Ellos tienen un plan de la arrogancia, de la vanidad, de la soberbia, de estar por sobre todo, ¿no es cierto?, y por estar encima del Creador. A veces somos así. A veces nos creemos dueños del Señor. Las denominaciones se creen dueñas del Señor, el catolicismo se cree dueño del Señor, el cristianismo con su variante se crean dueños del Creador, el judaísmo también hacía lo mismo con sus sacerdotes, el judeo-mesianismo, con toda la variedad a veces que tenemos
el que es mejor y el que es peor, ¿no? El que practica esto, el que practica lo otro, y otras veces nos creemos dueños de algo, ¿no? Y Dios en su momento puede barrer las cosas. Esta gente, imagínense que esta sería la sociedad de élite, que estaba construyendo un futuro con toda la tecnología del momento. Y dice un par de cosas técnicas ahí bien interesantes. Y Dios dice, mira, acá tienen una advertencia. ¿Se acuerdan cuando el rabino Pablo decía, todo lo que está escrito en la Escritura, en la historia de Israel, es para nuestra enseñanza, ¿no? Y entonces no caigamos en el error de Adán y Eva, sea cual fuera el pecado, sea cual fuese, ¿no es cierto? Y que nos escondemos, en vez de escondernos de Satanás, nos escondemos de Dios, hasta que Dios dice, bueno, capaz que si no se hubieran escondido, no se hubieran ido del paraíso. Podría haber sido una posibilidad, ¿no es cierto? Podría haber sido una posibilidad si se hubiera presentado de otra manera. Aquí la gente ya estaba consolidada como un estado de gente unificada, ¿no es cierto? Y Dios dice, bueno, ustedes tienen un plan, ¿no? Y yo se los conjunto. Ustedes a veces uno no se imagina eso. Yo que hace lo que él. Yo desciendo y te busco. ¿Me desobedeciste? Tiene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Fuera del paraíso. Te dije que había ciertas cosas, Caín y Abel, ¿sí? A Caín, tú no tomaste la responsabilidad, te escondiste espiritualmente de una responsabilidad que tienes como ser humano creado, ¿sí? Así cuando le dice, la mujer es ayuda idónea, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la contrapartida que es el Señor. Había responsabilidades adquiridas y manifestadas por Dios hacia la creación. Y así estaban los hermanos. Y lo primero que vemos de los hermanos es una disputa, una traición y una muerte. Cuando se le pregunta, estaba ausente en la mente y ausente en lo que tenía que decir. ¿Y quién me dijo a mí que era el guarda de mi hermano? Pero la consanguinidad, el sentimiento y la espiritualidad. ¿Sí? ¿Y dónde está eso? No está. Entonces, ya estaba alejado, ahora te vas a alejar más. Y él mismo se lo manifiesta. Tú voy a andar errante, ¿sí? Y me voy a esconder de ti. Y entonces sigue la humanidad, hay muchos casos de esto. Sigue la humanidad con una sociedad formal y consolidada como esta gente aquí en Babel, ¿sí? O que se le da el nombre Babel justamente porque confunde, ¿sí? Mire, yo cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hablar a Dios, escuchamos, vamos a hablar a Dios para que me dé esto, aquello, lo otro, aquello, lo otro. Y como usted es hijo de Dios, ¿no es cierto? Y entonces como usted es hijo de Dios, Dios le va a dar esto, aquello, lo otro, y usted va a ser conocido. Le dicen así. ¿Y a dónde me dicen ahí la honestidad, la ética, la armonía, el ser altruista, el ser considerado, el actuar con generosidad, en la rectitud? ¿Dónde está? Dice, usted va a tener como hijo de Dios, Dios le va a abrir las puertas para esto, mejor que a usted, a mí, primero y principal, que nos abra la cabeza, el entendimiento y el corazón, para que tengamos ética, tengamos inteligencia, para actuar con sabiduría, con honestidad, con honradez. A veces hablamos así, incluso en las congregaciones, porque pasa el judaísmo y todo, y hablamos de esto, aquello y lo otro, y de repente lo único que hacemos es perturbar en las congregaciones, y en vez de edificar, disolvemos las cosas y desintegramos todo. ¿No es cierto? Y es así. Entonces, a veces, ¿de qué podemos presumir nosotros los seres humanos? Y aquí Dios, en su momento, ¿no es cierto? Cuando descendió directamente para confundir, ¿no es cierto? Y para esparcir a todo aquel que había desobedecido su palabra. Desciende con Adán y Eva, ellos no se presentaron como Dios esperaba, probablemente, y son expulsados del paraíso. Caín, bueno, también sigue una secuencia de sus padres y también se esconde de dos maneras distintas. Una aquí en el corazón y la otra está físicamente, porque él mismo dice, me voy a esconder de ti. La humanidad que estaba formada y consolidada con la tecnología de la época, a lo mejor era mucho más de lo que nos imaginamos, se ensoberbeció contra Dios y Dios dice, bueno, acá desciendo para confundir. En el caso de Jacob
fue para darle la seguridad de la presencia. Génesis 26, si te buscaron la esa, ¿no? Sí, era Génesis 26, ¿no? 20. 26, 24. Y entonces desciende con Jacob para darle la seguridad, la garantía de que le iba a ser una nación formada, pero que lo iba a hacer en medio de esa tribulación y aflicción, donde iba a ser forjado en su espíritu. No era para muerte, era para ser forjado en el espíritu. Y por eso Dios desciende de muchas maneras. Ya veremos algunas más, porque Dios desciende, miren, hay algunas que descienden que son bárbaras. Una vez desciende, ¿sabe para qué? Cuando alguien estaba hablando mal de Moisés. Cuando estaba hablando mal de Moisés, desciende y hace la reunión con María ¿no es cierto? Y Aarón. De hecho, fue la enseñanza para ambos. Ahí ella directamente descendió, muy similar a lo de Abel, a lo de Adán y Eva. Desciende para hablar, de hecho que desciende en el tabernáculo. Y ahí sí desciende para hablar, ¿sí? Y para traer una corrección terrible a través de la lepra. Y eso fue un testimonio a todo el pueblo, porque si bien no dice que estaba todo el pueblo, dice que María fue echada del campamento por 7 días hasta que pudo volver. Y recién cuando fue a partir de ahí que pudieron encaminarse nuevamente. Y eso fue una confirmación delante de todo el pueblo que dice, mira, hay un orden de Dios. O sigues o no sigues el orden de Dios. Para mí dice, primero es Moisés, luego Aarón, Miriam o los sacerdotes y Miriam. El que quiera cambiar eso va a padecer las consecuencias. ¡Bum! Y dice que descendió. O se sigue el orden de Dios o no se sigue el orden de Dios. Así, directamente. Es maravilloso. Si usted busque, tal vez lo puede buscar en español porque a veces aparece no la palabra descender, puede ser bajó, descendió, a lo mejor otra, o se presentó, porque hay muchas Biblias que traducen de otra manera. Probablemente algunas sean correctas para que se entienda, ¿sí? Y en ese momento, en una desciende habla y afuera del paraíso, en otra desciende habla y confunde a todo el mundo, en otra desciende habla y corrige y lo manifiesta a todo el pueblo. Acá hay un orden, dice, el que lo quiera cumplir bien, el que no, va a tener sus consecuencias. Miren, si sabemos, creemos y aceptamos que Dios sí se paseó en el huerto y habló, y si descendió y habló con la nación formada que lo quería sobrepasar a Dios mismo, si descendió con Jacob y le habló y le dijo lo que tenía que hacer, y como consecuencia Israel es lo que es Israel, por Abraham, por Isaac y por Jacob, porque si Jacob no hubiera ido a Egipto, Israel no sería hoy Israel. Y Dios habló. Dios habló y se presenta a Moisés y le dice, mira, vamos a confirmar delante de todo el pueblo y delante de todos los ancianos, que los ancianos tienen tu espíritu y van a profetizar. Y descendió y confirmó a todo el pueblo que el pueblo de Israel iba a tener ancianos que iban a entrar también, o que iban a manifestarse para que la posteridad entrara a la tierra prometida. Si Dios descendió y habló y le dijo, le dijo a Aarón y a Miriam, ¿no es cierto?, que había un orden de Dios que ellos tenían que aceptar. Lo más probable es que se habló en tantas etapas, y muchas más que aparecen en la Escritura, y todas en una secuencia, ¿no es cierto?, para que llegara Israel a ser lo que es hoy Israel, y para que llegáramos a ser nosotros como criatura de Dios, como formación de Dios y como creyentes. Y no dude que si Dios lo manifiesta en su palabra, y hoy es Israel lo que es Israel hoy, y lo que somos cada uno de nosotros, tenga la plena seguridad de que Dios nos habló, nos habla y nos puede hablar en cualquier momento. Y mejor que estemos apercibidos, ¿no? Porque nos puede costar el paraíso, nos puede costar hasta la confusión en nuestras vidas. Como diciendo, aquí les voy a confundir su plan. Ustedes tienen un plan. ¿Vio que tenemos a veces planes? Y si no es de Dios, Dios lo va a confundir ese plan y lo va a sacar. Alguna vez pasó eso, miren. ¿Se acuerdan cuando se escapaba David? Porque su hijo Absalón, ahí no tiene otro caso. David fue un buen rey, entre comillas, por muchas cosas, sí, algunas otras que no.
y no fue tal vez el padre que Dios hubiera querido que fuese. Y por lo tanto su hijo se rebela y hace una confabulación muy grande, tomando parte estratégica del estado de la tierra de Israel con determinados líderes que incluso estaban con su padre. Uno que era Ahitofel, que era el amigo íntimo de David. Ahitofel era amigo íntimo de David y consejero. Ustedes se acuerdan que dice que hablar con Ahitofel era lo mismo que hablar con la palabra de Dios. Miren la relación con Dios que tenía este hombre. Pero ¿se acuerdan lo que pasó? Ahitofel traiciona a David. Ustedes conocen la historia, no la voy a contar más, pero hubo una razón. No lo justifico, pero hubo una razón. Porque era el abuelo de Betsabé. Entonces, como era el abuelo de Betsabé y le quedó la sangre en el ojo por lo que hizo David con Betsabé y la muerte de su yerno, se aguantó muchas décadas, creo que fueron como 30 años, si mal no recuerdo, hasta que vio la oportunidad. Entonces Ahitofel se pasó con Absalón, ¿se acuerdan? Y cuando David vio que su íntimo amigo personal, se pasó con Ahitofel, con Absalón, entonces empezó a temblar, ¿no? Y le dijo a Dios, ¿se acuerdan lo que le dijo? Adonai, confunde el consejo de Ahitofel. Porque hablar con Ahitofel es como hablar con la palabra de Dios. Por eso se pasó y Absalón sabía que era la lucidez andando y la revelación en su mente y en su boca. Y entonces le dijo a Ahitofel, yo sé cómo matar a David. ¿No es cierto? Pero prevaleció otro consejo, y al prevalecer un consejo de otro hombre que mandó David mandó a otro hombre. Entonces David mandó a otro hombre y habla con Absalón. Y Absalón tomó el consejo de una persona que también dijo que se había pasado a él, ¿sí? Y no prevaleció el consejo de Ahitofel. Eso es deslumbrante, porque nadie hubiese eludido el consejo de Ahitofel, porque todo lo que hacía David pasaba por el consejo de Ahitofel también, y por el consejo del profeta Natán, etc., ¿sí? Pero pasaba por el consejo de Ahitofel. Sin embargo, Dios a David le dijo, Señor, dice, confunde el consejo de Ahitofel. Este va a dar un consejo y la palabra clave para que me destruya, pero destruye o confunde el consejo de Ahitofel. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, va a confundir, ¿no es cierto?, todo plan. Confundir significa quebrar, ¿no es cierto?, desechar, dejar de lado todo consejo que quiere ir en contra nuestra si nosotros nos encomendamos en las manos de Dios. Por eso nosotros decimos que el Señor nos abra puertas, y cuando en la Biblia aparecen expresiones, pero es cierto, como que se avergüenza el poder del diablo, se tapa la boca de Satanás, se anula el consejo del enemigo, se anula el consejo de Ahitofel, ¿no es cierto? Esa es una forma también de orar. Lo que pasa es que nosotros oramos, anula el consejo de Ahitofel, pero toda cosa que se pueda venir en contra nuestra, si estamos en lo correcto, para que se anule el consejo del maligno sobre alguna cosa que pudiese ir en contra nuestra. Por eso Dios habla de muchas maneras, y seguro que alguna de estas nos tocó, a usted y a mí. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch Hashem, bendito y alabado Señor sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia, por este nuevo día que tenemos aquí delante de tu presencia. Y levantamos nuestra oración, levantamos nuestro corazón, levantamos nuestro espíritu delante de tu presencia, al trono de la gracia, para implorar esa piedad divina sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre nuestra Keilah. Señor, que veamos, Señor, el fruto de tu aflicción en nuestras vidas, que tú lo puedas ver y que lo podamos ver nosotros, que podamos crecer, que podamos madurar, que estemos fortalecidos y alentados en tu presencia. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, cada familia aquí representada, Señor, los que estamos y los que no han podido venir, y aún las familias que nunca participan en una congregación y que tampoco tienen relación contigo, pero cuyos hermanos están aquí o a veces vienen, Señor. Por todos y por cada uno rogamos que tú toques cada vida, cada corazón, y que todos, Señor, puedan mostrar su corazón y su rodilla delante de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Haya bendición, haya prosperidad espiritual, física y material en el hogar de todos y de cada uno
y que podamos ver siempre tus milagros y tus maravillas. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos con tu reposo y con tu shalom de lo alto, bendícenos con tu presencia y ya nos damos, Señor, como bendecidos por ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Quebranta lo que tiene que ser quebrantado, Señor, quita toda traba y obstáculo, quita piedras de tropiezo delante de nuestro camino, anula el consejo del maligno y tapa la boca de Satanás, Señor, avergüenza el poder del diablo y confunde toda obra, Señor, y conjuro y maldad que se haya hecho en contra de cada uno de tus hijos, en contra de cada uno de nosotros, en contra de nuestras familias, de nuestra Keilah. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Y Señor, danos crecimiento y madurez para que en ningún momento seamos nosotros quienes seamos tropiezo, Señor, para otros. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les guarde. Salvador.